Bueno, a mí, buenos días a todos. Lo que me toca darles es algo de lo que patología de la región del pie y el tobillo. Si se llega a cortar, Andrea, mandame un mensaje por las dudas. Por ahí yo sigo hablando. Bien. Es múltiple la patología que podemos, que abarca el tobillo y el pie y la pierna. Podemos ver, como se ven en las imágenes, desde una úlcera plantar en un pie diabético, un hematoma con un traumatismo, un esguince de tobillo, una entorsis, una fractura desplazada, como se ve en un jugador de fútbol, o ya en trauma de alta energía. A ver si arrancamos de vuelta. ¿Dónde estás? ¿En el hospi? No, estoy de vacaciones. Ah, bueno. Viste, pero soy tan bueno que te doy hasta la clase en vacaciones. Me parece perfecto. Fran Bueno, hizo lo mismo. ahí está. Era lo que había dicho, si no se escuchó, es que es variada la patología, desde una úlcera plantar en un pie diabético, una equimosis en un traumatismo de pie, una entorsis de tobillo, una fractura o una fractura expuesta. Es variable la patología traumática que hay en la región, ¿no? A ver si pasa. Ahí está. Bueno, con respecto a la anatomía, nadie les va a preguntar anatomía pura, pero bueno, sepan los movimientos más o menos que puede realizar el pie y el tobillo, pues son importantes para el diagnóstico y para el posible tratamiento de que tengamos una patología tanto tendinosa, traumática o algo ortopédico. Bien, los estudios por imágenes que pedimos siempre los traumatólogos son básicamente radiografías. En el tobillo se piden radiografías de frente y de perfil, como se ven arriba, y en el pie se piden 3 radiografías, frente y perfil con carga, con el paciente apoyando, y oblicuo. Cuando son niños, lo que se hace es se le pide bilateral. ¿Por qué? Porque el niño tiene muchos cartílagos de crecimiento y el pie y el tobillo tienen muchos huesos. Entonces, se hacen comparativas siempre en patología traumática y en patología ortopédica. Siempre que tenga una fracturita, por ahí una fractura puede simular, o un cartílago de crecimiento en realidad puede simular algún tipo de fractura. Entonces se piden comparativas. La tomografía la usamos habitualmente, nos ayuda a definir muchos trazos fracturarios, nos ayuda a diagnosticar también trazos fracturarios y también lo utilizamos mucho en lo que es la necrosis de astrágalo para medir el tipo de lesión que tenga. Con respecto al otro estudio que podemos pedir es la resonancia, ya lo usamos más para partes blandas, ¿sí? Para lo que es la patología tendinosa y ligamentaria. Entonces, comenzamos con un caso clínico, un paciente de sexo masculino de 40 años de edad, de 40 años de edad, que en un accidente de tránsito sufre un trauma en su tobillo y en su pierna, comienza con dolor intenso, deformidad, tumefacción importante en pie y en pierna, la piel y los tejidos blandos solo presentan laceraciones. ¿Cómo evalúa el paciente? Bien, uno lo que tiene que ver en pacientes que tuvieron traumatismo de alta energía, siempre primero lo tiene que ver un emergentólogo, un médico generalista, y los traumatólogos, salvo que haya algo descompensado, son prácticamente los últimos en verlo, ¿no? Entonces, primero vamos a ver el estado general del paciente, el ABC del politrauma, vamos a descartar otras lesiones viscerales u óseas, se evalúa la parte vascular sensitiva y motora, siempre que tenemos un trauma de alta energía en la pierna, hay que prevenir o
ver la posibilidad de estar siempre atento al síndrome compartimental, una trombosis profunda, porque sí, ellos pueden ser urgencia y que se tenga que hacer algo más urgente más allá de la fractura, ¿bien? Esto es una fractura de pilón tibial, entonces lo que tienen que saber es en las fracturas de pilón tibial son fracturas que se producen por traumatismos de alta energía, generalmente en pacientes jóvenes o en pacientes ancianos por traumatismos, caídas debido a la osteoporosis, ¿no? Pero lo más característico es pacientes jóvenes por traumatismo de alta energía, como puede ser un accidente en moto. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Bueno, el examen físico ya lo vimos, o sea, se van a presentar como se presenta el caso clínico, con dolor, deformidad, impotencia funcional. Bien, imágenes. ¿Qué imágenes le pedimos a este tipo de fracturas? Primeramente las radiografías, y si vemos que necesitamos ver un poco más en profundidad el panorama, se le puede pedir una tomografía. Entonces, estas fracturas de pilón tibial son fracturas metafisarias, extra o intraarticulares, pueden ser de uno o muchos fragmentos, puede estar asociado a luxación o a hundimiento de lo que es el platillo del plafón tibial, y pueden tener el peroné indemne o no. Eso es una característica, es diferente de una fractura de tobillo. Bien, entonces, lo importante de esta fractura de pilón tibial son traumatismos de alta energía, pacientes jóvenes, fractura metafisaria grave, extra o intraarticular, puede ser uni o multifragmentaria, asociada a luxación o subluxación o hundimiento de la articulación tibia astragalina, y pueden tener el peroné indemne. Bien. Entonces, el tratamiento de este tipo de fracturas es quirúrgico, casi al 100%, salvo que el paciente no quiera operarse o que el paciente no esté en condiciones de operarse. Hay pacientes ancianos que por ahí se les hace un yeso, una bota larga de yeso, y hacen su callo y hacen su tratamiento. La realidad es que hay pacientes que tienen contraindicación por otros factores, o mismo que un paciente de 95 años se cae de la cama, se hace una fractura de pilón tibial, a veces no está en condiciones de operarse. El resto de los pacientes es quirúrgico, ¿bien? Y hay que ver si son reductibles o no, o irreductibles, porque esto nos va a cambiar el objetivo del tratamiento. Cuando se llama reductible es cuando los trazos fracturarios vuelven a su lugar por tracción o por manipulación en el área quirúrgica. Si esto ocurre, si son reductibles, se hace una reducción y osteosíntesis con placa con tornillo o con clavo. ¿Bien? Y si son irreductibles, es que son multifragmentarias y no pueden volverse a su estado natural, o sea, la reducción, como la palabra lo dice, lo que se hace, se dispone a hacer una artrodesis. Una artrodesis es la fijación de la articulación tibio-astragalínea. Bien, la indicación quirúrgica puede ser en las primeras horas o después de los 10 días. Esto es porque en las primeras horas se puede operar tranquilamente el paciente, y si no, después tiene que esperar 10, 15 días a que el edema, el equimosis se vayan yendo para después poder operarlo. Siempre hay que ir a la cirugía con el mejor estado de las partes blandas, bien, porque eso puede producir, hacer una incisión donde hay un hematoma, esa incisión después no va a cerrar bien cuando la tengamos que cerrar, y por ahí produzca algún tipo de infección o exposición del material. Bien, alrededor del 30% tendrá una secuela parcial, que generalmente es dolor por artrosis, por condrolisis, por, por afectación del cartílago articular, ¿sí? Y 20% de una artrosis temprana por la condrolisis que recién le dije. Bien, ¿algún tipo de pregunta con respecto a las fracturas de pilón tibial? No, por ahora no. ¿No? Bueno. Seguimos entonces. Cualquier cosa, si se les va ocurriendo algo, por ahí me van diciendo. Entonces, tenemos un caso clínico, una paciente de 50 años, caminando se tropieza, se tuerce el tobillo, comienza con dolor intenso, impotencia funcional, deformidad y hematoma bimalleolar, en los dos malleolos, tanto en el peroneo como en el tibial. Tiene la piel sana, no tiene déficit vascular ni nervioso. Esa es la paciente, tiene el hematoma ahí a nivel del peroné, le hacemos las radiografías de frente y de perfil. ¿Y alguien observa algo? Sí, hay Nadie ve una nada. solución de continuidad a nivel de lo que es el peroné. Bien.
Bien, ¿y algo más? ¿Pueden ver? Algo que no está Puede ser que esté normal. desplazado en la que es de Exactamente. frente. Que se ve desplazado. ¿El Mariolo? El Mariolo Sí, tibial. ¿y algo más? En Bueno, la radiografía lateral se puede ver una fractura malleolar del peroné. sí. Sí. ¿Y algo más? ¿Solamente eso? Bueno, ¿se ve el cursor? Sí, Sí, se Sí, ve. se ve. Sí. Bueno, perfecto. Lo que se ve, también todo lo que dijeron, hay una fractura de peroné con un trazo oblicuo largo, como se ve en el perfil. Esta es la misma espícula que se ve, está desplazada en valgo, y también lo que se ve hay una subluxación del astrágalo, ¿sí? El astrágalo tiene que venir acá. O sea que además de una fractura, es una fractura luxación, ¿sí? No es solamente una fractura. Bien, esto es una fractura de tobillo. Entonces, Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿así se ven las luxaciones? Por ahí en el tobillo se ve como que está desplazado y exactamente, sí, no vuelve. cuando un hueso no está en su lugar es una luxación. Cuando hace una luxación completa, o sea que el hueso está totalmente salido de su lugar, es una luxación completa. Si no es una subluxación, como se ve acá, parte de la articulación está subluxada. Este espacio tiene que ser ocupado por el astrágalo. ¿Bien? Ah, ok. Sí, sí, gracias. Ahí estamos. Sí. Entonces, ¿es una fractura malleolar o una fractura de tobillo? Las características de las fracturas de tobillo que pueden ser uni, bi o trimaleolares. Un maleolo del peroné, un maleolo, el maleolo medial de la tibia y también hay un maleolo posterior, ¿sí? A nivel de la tibia. Entonces, cuando se afectan los tres son trimaleolares. Es importante para nosotros los traumatólogos conocer el mecanismo porque mejora el tratamiento. El mecanismo con que se puede llegar a producir este tipo de fractura puede ser supinación, pronación del pie, más sumado a rotación externa o rotación interna, a abducción o aducción. Si nosotros, por ejemplo, se produce una fractura por supinación del pie, supinación forzada, obvio, más un traumatismo, la fractura, el mecanismo inverso, que es pronación, nos va a reducir la fractura. Entonces es importante para nosotros, ¿por qué? Porque por ahí, si podemos hacer un tratamiento incruento con una bota de yeso, nosotros hacemos la bota en pronación, donde se reduce la fractura. Si vemos que no se reduce, por ahí ya llegamos a un tratamiento quirúrgico. Pero dentro del tratamiento quirúrgico también, realizando tracción y pronación, por ahí podemos reducir la fractura y después fijarla con placas con tornillo, o un clavito, o tornillos. Bien, entonces, importante también para este tipo de fracturas es considerar que toda fractura supracinesmal es el equivalente a una lesión de la sinesmosis. ¿Esto qué quiere decir? Importante. La sinesmosis es este ligamento que une la tibia con el peroné a distal. Bien, siempre que esté rota va a requerir un tratamiento quirúrgico. Entonces nosotros consideramos que las fracturas que están por arriba de la sinesmosis, o sea, las fracturas de peroné, como se ve acá, que están supracinesmales, como se ven acá, ¿sí? El 100% de esas fracturas tienen una lesión de la sinesmosis. Si nosotros tenemos una fractura que se aloja a nivel de la sinesmosis transinesmal, el 50% está asociado a una ruptura de la sinesmosis y el otro 50% no. Por debajo de la sinesmosis, por si una fractura que se aloje en el peroné por debajo de la sinesmosis, puede ser que es una fractura infrasinesmal, generalmente no está asociada al ligamento transinesmal, está indemne. Bien, entonces eso también es otro criterio de cirugía. Cuando esté roto, siempre va a requerir tratamiento quirúrgico. Igualmente, por ejemplo, en esta fractura, donde está indemne, también requiere un tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque se fracturó el peroné y el maliolo y hay una subluxación y un desplazamiento. ¿Bien? Y como es una articulación, vamos a requerir una reducción anatómica de la fractura, o sea que sus fragmentos queden donde tengan que quedar como para que vuelvan a su posición normal. Perdón. Bien, el tratamiento es quirúrgico generalmente con todos esos criterios que vimos y el objetivo del tratamiento es la reconstrucción de la mortaja, o sea, de la casita que forma la tibia del peroné sobre el astrágalo. Viene esto que no se separe, este es un tornillo transinesmal para unir, que hace que se une la tibia con el peroné, para dejar un tobillo estable y en un buen eje, ¿sí? Que no se vaya para ningún lado.
y es preferentemente quirúrgico. Bien, hay pacientes que no se pueden operar como hablamos antes y hay otro tipo de fracturas, generalmente las fracturas infra o transinesmales que no afecten la sinesmosis y que no estén desplazadas pueden tener un tratamiento quirúrgico. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? No. No, vamos bien. No, por ahora no. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, se entiende. Bueno, ¿seguro? No miento. Bien, vamos al siguiente caso clínico, que es una paciente de 43 años de edad que sufre un trauma con el pie en dorsiflexión máxima. Es importante, y supinación. Comienza con dolor, impotencia funcional e hinchazón de tobillo y no presenta lesiones vasculares ni nerviosas. Le hacemos la radiografía, tenemos esta radiografía. ¿Alguien ve algo en la radiografía? ¿Puede ser que haya una lesión en el astrágalo o ya estoy viendo mal? Bien, Sí, hay una hay lesión en el rayita. astrágalo, hay una imagen que se ve que impresiona el astrágalo, entonces lo que sé yo es pedirle una tomografía. Le hacemos una tomografía y vemos una lesión en el cuello del astrágalo. Bien, entonces, importante, es una fractura de astrágalo. Bien, el astrágalo forma la articulación del tobillo, su astragalina y del medio pie. Por su irrigación, tiene este tipo de fracturas tiene una tendencia a la necrosis, ¿sí? Tiene una irrigación, o sea, le llega sangre en forma retrógrada. Entonces, ciertos tipos de fracturas pueden hacer una ruptura de los vasos intraóseos que irrigan el astrágalo, y se puede producir una necrosis ósea vascular, ¿sí? Esa es una de las complicaciones que puede llegar a producirse en las fracturas de astrágalo. Entonces, puede asociarse a luxación o a luxofracturas, y el tratamiento y el objetivo del tratamiento es un rápido tratamiento con una osteosíntesis. Generalmente lo que se ponen son tornillos. Entonces, importante en este tipo de fracturas es que se producen generalmente, el 90% de las fracturas se producen por dorsiflexión máxima, vamos a verlo acá, por el choque del astrágalo sobre el borde anterior de la tibia. Entonces, choca el astrágalo, cuando hacemos dorsiflexión máxima, choca el astrágalo, el cuello del astrágalo choca con el borde anterior de la tibia y produce este tipo de fracturas. Bien, la complicación es la necrosis, como hablamos, puede asociarse a luxación, y el tratamiento 100% quirúrgico, se les ponen tornillos, porque es un hueso de transferencia y no tiene inserciones musculares, y tiene una gran superficie articular. Esto hace que se usen unos tornillos especiales donde la cabeza del tornillo va incrustada dentro del astrágalo. ¿Por qué? Porque la mayoría del astrágalo articula con otros huesos. Entonces, si dejamos un tornillo hacia afuera, ese hueso va a producir choque con otro cartílago, va a producir dolor, va a producir artrosis y una limitación de la movilidad. ¿Bien? ¿Se entiende? Bien, Sí, se ¿se entendió. entendió esto? Básicamente, los puntos importantes es que son fracturas que se dan por dorsiflexión máxima, el choque del borde anterior del astrágalo con el cuello, el 90% son de ese tipo de fracturas. La complicación es la necrosis ósea vascular, como se ve acá, la necrosis ósea vascular, puede asociarse a una luxación, y el tratamiento es la osteosíntesis con tornillo. ¿Se entendió? Una consulta, ¿podrías explicar de vuelta la parte de vascularización? Que no me queda claro por qué se produce una necrosis ósea vascular. Se cortó. ¿Se ve ahora? Sí, sí, ahora se ve. Sí, se ve.
Bueno, ¿hasta dónde habíamos llegado? Justo te hicieron una pregunta. Bueno, decime la pregunta. No, yo no, otra chica, pero te estaba preguntando algo de el mecanismo de la necrosis. ¿Cómo? Sí, yo, ¿El la mecanismo de pregunta, la necrosis? sí, que no me quedaba claro cómo se producía. Bueno, nada, el astrágalo tiene una irrigación retrógrada, como se ve acá, ¿sí? Hay ciertas arterias que entran por el seno del tarso y van hacia atrás. Entonces, a veces cuando las fracturas están por detrás de esas arteriolas del seno del tarso, se rompe la irrigación de toda la parte posterior del astrágalo. Entonces no le llega sangre y se produce una necrosis como si fuera un infarto de miocardio, pero bueno, en este caso un infarto óseo a nivel del astrágalo, ¿entendés? Las arterias entran por el seno del tarso, van hacia atrás. Cuando hay una fractura a este nivel, ¿sí? Se cortan y no le llega irrigación a la parte del cuerpo del astrágalo. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias, No, de nada. Bueno, ¿continuamos o hay alguna otra pregunta? Nada, bien. Bueno, el siguiente caso clínico, tenemos un paciente de 35 años de edad que sufre una caída de altura, parado, comienza con dolor intenso en el retropié, edema, marcha claudicante, no presenta ninguna lesión vascular o nerviosa y refiere dolor lumbar. Este es nuestro paciente, presenta una equimosis a nivel dorsal y le hacemos las radiografías, una radiografía de perfil que es la más representativa y ¿qué vemos? Una alteración de la forma en el calcáneo, ¿sí? Hay una forma alterada por un aparente trazo fracturario a nivel del calcáneo, con un desplazamiento, un hundimiento de toda la estructura del calcáneo desplazada. ¿Bien? Entonces tenemos una fractura de calcáneo. Este tipo de fracturas, el mecanismo por lo que se produce no es un mecanismo de compresión, como puede ser una caída de altura en posición de pie, se asocia a fracturas de vértebra, de platillo tibial o fémur. Hay que descartar siempre que este tipo de pacientes no tenga una fractura, lo que es el platillo tibial o en el fémur distal, y lo otro que hay que descartar es una fractura en la columna lumbar, en la charnela, de T10 a T2, que es el lugar que mayor movilidad tiene la columna y que mayor asentación de fracturas tiene la región, ¿bien? Es más común en varones, afecta la articulación subastragalina, o sea, del astrágalo con el calcáneo y la calcáneo cuboidea, y lo que pasa con este tipo de fracturas es que alteran el apoyo del pie, la pie se acorta y se ensancha, ¿no? Un pie en empanada, le decimos nosotros, y lo que se altera también es el despegue de la marcha por la tracción del tríceps, del tendón de Aquiles, del tríceps ural, ¿bien? Entonces va a haber una alteración en estos pacientes, si no son operados o algunos que están operados pierden un déficit de lo que es el despegue de la marcha por la lesión, o sea, del tendón de Aquiles. No la lesión del tendón de Aquiles, sino la tracción del tendón de Aquiles. Bien, importante en este tipo de fracturas hacer radiografías comparativas. Esto nos va a ayudar mucho a la anatomía, a reconstruir la anatomía del calcáneo y ver el tipo de fractura que tenemos. Se piden también radiografías axiales de calcáneo, como se ve esta, se ve toda la tubería. Creo que se cortó de nuevo.